Buenas tardes, vamos a comenzar a desarrollar la clase teórica número 8, cuyo título es Metodología del estudio de los virus. Vamos a ponernos en situación. Ustedes este mismo día probablemente van a tener el primer seminario de virología, donde se les va a describir las características de los virus, la patogenia de los virus, el fundamento de su estudio y otros conceptos introductorios para después ir desarrollando cada uno de los grupos virales en particular a través de varios seminarios. Sería conveniente entonces que primero escucharan el seminario del día de hoy y después vieran esta clase teórica, porque es complementaria al seminario, no lo reemplaza, sino que lo complementa. De tal manera que el objetivo de esta clase, como vemos en la primera diapositiva donde dice advertencias, es simplemente ampliar aquellos conocimientos que un estudiante de microbiología médica tiene que tener para poder comprender mejor las características generales de un virus. Alguien se preguntará si esto es útil para la práctica médica, y la respuesta es que no. No es útil, no porque sepan estos mañana van a ser mejores médicos clínicos o pediatras o ginecólogos o cirujanos. Pero la materia es microbiología y esto es la Universidad de Buenos Aires. Entonces queremos darles el mayor nivel científico posible y darles herramientas como para que puedan comprender mejor, en profundidad, sin llegar a extremos técnicos, algunos conceptos que después van a aplicar para entender la patogenia de los virus. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase no es formar virólogos, para eso hay planes de doctorado o de maestrías posteriores a la carrera de grado, sea medicina o cualquier otra, sino hacer que un futuro médico que está estudiando microbiología, y no infectología, sino microbiología, comprenda un poco más cómo es que en el laboratorio experimental caracterizamos a un virus o estudiamos a un virus. De tal manera que yo voy a ser lo más elemental posible en la descripción, obviando aspectos netamente técnicos, puros, pero sí voy a desarrollar algunos procedimientos que usamos los investigadores que trabajamos, como es mi caso, en patogénesis viral o patogénesis microbiana, y digamos que una de las líneas de trabajo del laboratorio o dos tienen que ver con la patogénesis de virus. Por eso ponemos estas advertencias, porque no tiene un impacto práctico esta clase en la formación de un futuro médico asistencial, que es lo que va a ser el 99% de ustedes probablemente. Pero sí es importante que tengan esta herramienta como para poder comprender mejor el seminario de virología y las características de estos virus. De tal manera que en la siguiente diapositiva vemos la definición brevemente del virus. Recuerden que el virus, a diferencia de las bacterias, los hongos y los parásitos, no es un ser vivo. El virus es un agente infeccioso, parásito intracelular obligado. Y no es un ser vivo porque no tiene metabolismo propio, aunque tenga algunas enzimas, algunos virus, pero no tiene metabolismo propio. Puede cristalizarse, cosa que no se hace con ningún ser vivo conocido. Lo definimos como un agente infeccioso que tiene como cualidad la del parasitismo intracelular obligado. Esos virus conceptualmente, lo van a ver mejor en el seminario, tienen dos tamaños extremos, el más chico, que son los parvovirus, que miden 20 nanómetros, y el más grande, que son los virus Pox, que están en el límite de resolución del microscopio óptico, midiendo 280 nanómetros. Pueden ser desnudos o envueltos, de acuerdo que tengan o no envoltura. Les reitero, les conviene estudiar esta clase después de haber visto el seminario introductorio. La simetría puede ser cúbica o icosaédrica, que son sinónimos, helicoidal o compleja, cuando es una combinación de las dos o una simetría distinta. Los virus tienen solamente un ácido nucleico, ADN o ARN, de cadena simple, cadena doble, segmentado, no segmentado, polaridad positiva, polaridad negativa. Eso lo ven también en las generalidades del seminario. Y pueden crecer en cultivos celulares, en huevos embrionados o en animales de experimentación. Hoy por hoy, lo que se emplea como método de estudio, tanto en el diagnóstico
como muchas veces a nivel experimental, son los cultivos celulares. Pero todo lo que tenga que ver con el estudio de patogenia se recurre a los animales de experimentación. No se puede estudiar patogénesis viral en cultivos celulares porque las células están aisladas, fuera de todo contexto, ahí no hay respuesta inmune, ahí no hay absolutamente nada más que la célula aislada. En algún sentido se puede usar cultivos celulares cuando uno quiere ver, por ejemplo, migración intracelular de un virus. Pero si no, se quiere estudiar patogenia, mecanismos de acción patógena, no tiene alternativa que recurrir al animal de experimentación. En general, vamos a ver más tarde, pueden ser ratones, conejos, cobayos, hámsters, lo que fuere. Los virus pueden producir infecciones agudas, persistentes o transformantes. Resumiendo, si bien lo van a ver en el seminario o ya lo vieron, infección aguda es aquella en la cual un virus puede replicar, produce muchas partículas virales. Agudo significa en medicina algo de corto periodo de incubación, algo rápido, de curso evolutivo rápido. Crónico es aquello que se extiende en el tiempo. O sea, la infección aguda es productiva, se elaboran una cantidad de partículas virales infectivas y hay una respuesta inmune, que en general es eficiente. Esa respuesta inmune va a ser tanto celular como humoral. Recuerden que en el caso de las virosis, en general, los mecanismos de curación a través de la respuesta inmune se dan por linfocitos T citotóxicos, es decir, CD8 o células NK, básicamente, mientras que la no reinfección se da sobre todo por la presencia de una respuesta inmune humoral, mediada por anticuerpos básicamente neutralizantes y a través de células de memoria inmunológica. O sea, un paciente se cura de una virosis aguda, sobre todo por la respuesta inmune celular y también por la respuesta inmune humoral de anticuerpos neutralizantes. Un paciente, si se reinfecta más adelante, pasaron 3, 4 años, 5 años o más, no se vuelve a enfermar por esa misma virosis porque tiene células de memoria inmunológica que van a provocar sobre todo respuesta inmune humoral, respuesta inmune mediada por inmunoglobulinas, M y sobre todo G, que van a ser importantes como anticuerpos neutralizantes. Las infecciones persistentes, haciendo un repaso general introductorio, son aquellas que perduran en el tiempo y la podemos dividir en 3 grupos. Las crónicas, que son aquellas en las cuales el sistema inmune no alcanzó a poder eliminar al virus del todo, ejemplo hepatitis B o hepatitis C. El virus sigue existiendo y sigue replicando, pero a bajos títulos, y la respuesta inmune es deficiente, pero existe. Latentes, cuyo ejemplo es la familia Herpes viridae, todos los virus herpes, en las cuales no hay replicación viral. El virus herpes está acantonado, por ejemplo, el herpes simplex o el varicela, en una neurona y no produce replicación viral. Y la respuesta inmune es alta. Justamente la latencia es un mecanismo de evasión que usa el virus para tratar de evitar ser atacado por la respuesta inmune. O sea, el concepto ese, ya vamos a verlo en la clase de latencia, de que las recurrencias herpéticas se dan por inmunodepresión, es algo absolutamente discutible. La respuesta inmune está alta en general, en las infecciones latentes, y no hay replicación viral. Las infecciones lentas, como existen algunas infecciones virales lentas, posteriores a algunas enfermedades virales, como el sarampión, por ejemplo, o la rubeola, por ejemplo, o algunas producidas por virus polioma, pero la mayor parte de las llamadas infecciones lentas hoy se acepta que están producidas por priones, que son proteínas con efecto chaperona que van a modificar a proteínas nativas y les van a producir un cambio conformacional y hacerse entonces hacerlas inactivas o provocar algún trastorno metabólico. Los priones son proteínas infectantes, si se quiere llamar. O sea, el concepto de virosis lenta está muy restringido en la actualidad. Y por último, las llamadas transformantes, que son producidas por virus que de una u otra forma van a contribuir a producir un cáncer. Ejemplo, el virus papiloma humano. Hay otros virus más, como lo vamos a ver en el teórico correspondiente. Entonces, conceptualmente y repasando, infecciones virales agudas, hay replicación viral, hay respuesta inmune,
de acuerdo a si la respuesta inmune llega a tiempo o no, el curso evolutivo va a ser la sanación o la muerte. Infecciones persistentes, crónicas, en las que el virus sigue replicando a bajos títulos, hay respuesta inmune pero es ineficiente. Latentes, en el que el virus no replica y hay respuesta inmune alta. Lentas, en las cuales no hay ninguna de las dos cosas, ni replicación viral, ni respuesta inmune adecuada, y producen enfermedades degenerativas, por ejemplo, encefalopatías espongiformes, la mayor parte producida por priones y algunas muy pocas por virus, y las transformantes, cuando el virus es un factor necesario pero no suficiente para producir un cáncer. Ejemplo, virus papiloma humano y cáncer de cuello uterino, o cáncer de pene, o cáncer de margen anal, etc. Muy bien, esto es el aspecto introductorio que seguramente vieron en el seminario o lo van a ver en el mismo día de hoy. Vamos a abordar el tema que nos compete en esta clase y que pretende tocar 3 puntos. El primero es cómo caracterizar un virus nuevo. Yo acá los invito, para que sea menos aburrida la clase, a hacer una especie de paseo, como si fuéramos al jardín botánico o a otro lugar, y uno le fuera explicando esa planta cuál es, o cómo se hace para podarla, o para cultivarla, lo que fuera. Una especie de cuentito. La segunda es cómo estudiar el ciclo de replicación viral a nivel intracelular. Y la tercera, que es la más importante, cómo conocer la patogenia de un virus. En resumen, pretende esta clase hacer que ustedes entren, aunque sea de visita, en vez del jardín botánico, a un laboratorio de patogénesis viral experimental, como puede ser mi laboratorio en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, o como puede ser de otros colegas en la misma facultad o en otros sitios. Vamos a empezar por el primer punto. En la primera diapositiva se plantea cómo caracterizar un virus nuevo. Vamos a jugar un poco. Imagínense que descubrimos un virus nuevo. Nos encontramos con que hay un virus nuevo. Si vamos al caso, podemos poner el ejemplo del coronavirus produciendo la pandemia. ¿Cómo se encuentra un virus nuevo? ¿Cómo se lo caracteriza? Suponiendo que aparece una enfermedad distinta, una enfermedad nueva, y un investigador detecta que está asociado a la presencia de un virus. Recuerden que para que un agente etiológico sea considerado causante de una enfermedad, tiene que cumplir con los postulados de Koch, que se inventaron en bacteriología, pero se aplican para toda enfermedad infecciosa. Primer postulado de Koch: el agente causal tiene que encontrarse en las lesiones. Segundo postulado de Koch: debe cultivarse puro. Tercer postulado de Koch: inoculado en un animal de experimentación, tiene que reproducir la enfermedad. Cuarto postulado de Koch: a su vez tiene que aislárselo de ese animal experimental. No todos los microorganismos cumplen estrictamente con los postulados de Koch. Por ejemplo, hay bacterias que no se cultivan. Mycobacterium leprae, Treponema pallidum. Y sin embargo, aceptamos que son agentes causales de la infección. Y lo mismo pasa con los virus. Por ejemplo, no hay modelos experimentales para todas las virosis. No hay para todas las virosis. Entonces, ¿cómo sabemos que el virus es el agente causal? Bueno, se hace por inferencia. Primero, porque se encuentra el genoma de la bacteria o del virus en las lesiones. Segundo, porque se ve que ese agente causal está presente en la totalidad de los casos y está ausente en los pacientes no infectados. Es decir, que los postulados de Koch, si bien son la base para definir que un agente causal determinado produce una enfermedad infecciosa, no es obligatorio que se cumpla estrictamente como lo planteó Robert Koch en 1882. Así que bueno, ¿cómo caracterizamos un virus nuevo? Yo acá voy a hacer un esquema en varias diapositivas y después vamos a pasar a ver imágenes para que tengan una idea de cómo se hace esto en la práctica. Lo primero que tenemos que hacer es lograr un sustrato donde el virus replique, y replique en gran cantidad. Por ejemplo, encontrar una línea celular continua que permita que el virus replique. No cualquier línea celular va a permitir la replicación de un virus. En general se usan líneas que derivan de la misma especie a la cual el virus está infectando o de especies muy relacionadas. Ya habrán visto o van a ver en el seminario que el virus infecta solamente si hay receptores celulares para él. Si no tiene receptores las células, el virus no va a replicar. Después se puede hacer microscopía electrónica de transmisión. O sea, se lo puede ver
con un microscopio electrónico. Eso nos va a dar bastante información acerca de si es envuelto, no es envuelto, está brotando, dónde está ubicado en la célula. Podemos más o menos especular con respecto a la simetría. Después se lo debe purificar, o sea, obtener una gran cantidad de partículas virales puras, sin los demás componentes del medio. Luego se determinará la presencia o ausencia de envoltura. Ya vamos a ver cómo en el momento en que lo veamos, en que desarrollemos el tema. Luego tendremos que caracterizar el genoma viral. ¿Cómo es el genoma viral? ¿Es ADN? ¿Es ARN? ¿Es bicatenario? ¿Tiene cadena simple? ¿Está fragmentado? No. Después tenemos que secuenciar el genoma viral. Se clona en determinados vectores y se secuencia hoy por hoy en forma automática. Luego hace falta caracterizar y purificar las proteínas virales estructurales, las que recubren al virus. Después habría que caracterizar las proteínas tempranas, las que no son estructurales, pero que van a intervenir en la duplicación viral o replicación viral. Y por último, una herramienta valiosísima es obtener un suero específico contra el virus, inoculándolo en un animal. Un suero contra un virus determinado para el investigador es una de las herramientas más valiosas que podemos tener para estudiar cómo hace ese virus para infectar, para progresar, dónde está, en qué lesiones, en qué órganos, en qué momento. En la siguiente diapositiva, es el siguiente objetivo, ¿cómo comprender el ciclo de replicación intracelular? Bueno, un virus tiene que entrar por un receptor, habrá que caracterizar el receptor. ¿Cómo hace para ingresar y para salir? Bueno, habrá que ver qué tiene que ver, por ejemplo, el sistema de microtúbulos o de fibras de actina o de filamentos intermedios, el citoesqueleto. El tercer punto sería estudiar el tipo de proteínas que está produciendo, tempranas y tardías, y el momento en que se producen. Y para eso recurriremos a lo que se llama curva en un solo paso. Luego estudiar el ensamblaje viral y por último caracterizar el efecto citopático que produce el virus en una célula. La definición que se acepta internacionalmente de efecto citopático son los cambios morfológicos que produce el virus en una célula visto con microscopía óptica. O sea, esto puede ser redondeamiento celular, producción de cuerpos de inclusión, formación de sincicios, destrucción de la célula, lisis, pero a nivel de microscopía óptica. Si por ejemplo un virus produce alteración en las microvellosidades intestinales, vista por microscopía electrónica de transmisión, eso no es considerado un efecto citopático, por lo menos desde el punto de vista ortodoxo. En la siguiente diapositiva, que también es un objetivo, vemos el tercero de los puntos que vamos a tratar. Cómo conocer la patogenia de un virus. Esto ya a los médicos nos importa particularmente. Recuerden que la base, la importancia en microbiología de todos los puntos que le vamos a mencionar, sean bacterias, virus, hongos o parásitos, de todos esos puntos el más importante es saber la patogenia, el mecanismo por el cual se produce una enfermedad. Pongamos por ejemplo que en una evaluación oral final, si un alumno duda, por ejemplo, en conocer el tamaño de un virus, sinceramente en lo personal yo no le atribuyo demasiado valor. Pero si ese mismo alumno ignora la patogenia del sarampión, es una pregunta knockout. Es la última pregunta del examen. Así que patogenia es el centro de la enseñanza de esta materia en la Facultad de Medicina. Otros colegas microbiólogos, que son bioquímicos, o son biólogos, o son químicos, tienen otra formación microbiológica. En medicina importa sobre todo el conocimiento de la patogenia. ¿Cómo hacemos para conocer la patogenia de un virus? Primer punto. Así como para replicarlo, reproducirlo, teníamos que tener un sistema celular eficiente, bueno, acá tenemos que tener un modelo animal. Tenemos que buscar alguna especie animal que recibiendo el virus produzca una enfermedad parecida a la del ser humano. Se denomina modelo experimental. Saber en segundo lugar cuál es la base genética que regula esa patogenia. Cómo es el genoma, dónde están los marcos abiertos de lectura,
dónde están los promotores de esos genes, dónde están los enhancers. Todo esto yo se los mencioné en las 2 clases teóricas que tuvieron de biología molecular. Ahora entienden o empiezan a entender por qué les dimos esas clases teóricas de biología molecular pura. Posteriormente hace falta hacer el seguimiento de la infección. Lo que se hace habitualmente es inocular un animal o un grupo de animales endocriados y se va sacrificando con procedimientos estándar de laboratorio que hacen que el sufrimiento del animal sea el mínimo posible. Hay reglas que tenemos que cumplir estrictamente todos los investigadores. Y en diferentes momentos post-infección se van haciendo autopsias de los animales y se va estudiando dónde está ubicado el virus, sea por técnicas de inmunistoquímica, que les mencioné en la clase de biología molecular, por ejemplo inmunoperoxidasa en cortes de tejidos, o la detección de genomas virales por PCR in situ o por inmunodetección de hibridación in situ de ADN en cortes histológicos. Y por último, cuando queremos ver qué gen está cumpliendo cada función en la patogenia de un virus, recurrimos a lo que también les explicamos en las clases de biología molecular. Recurrimos a mutantes, es decir, en microbiología, en toda la microbiología, pero básicamente en virología, que es el tema que nos compete, si yo quiero saber si el gen, llamémosle X, del virus J, es responsable de un determinado fenómeno, lo que hago es romper ese gen, por técnicas de ingeniería genética. Y después comparo, reconstruyo el virus y comparo qué hizo el virus salvaje y qué no hace el virus mutante que carece de ese gen. Se llaman mutaciones por delesión. También uno puede sustituir, por ejemplo, si estamos estudiando el receptor celular. ¿Qué epitope viral va a contactar con el receptor celular? Bueno, podemos hacer una sustitución de un aminoácido o de varios aminoácidos de una determinada proteína viral por ingeniería genética, cambiar los aminoácidos y ver si ese virus se va a pegar a la célula o no. Y en general esto va de la mano. Ese procedimiento se hace por mutagénesis dirigida. Es una técnica que no viene al caso mencionar cuál es, o cómo se hace, pero se puede, de hecho se puede hacer, y lo hacemos en el laboratorio, se le puede cambiar a una proteína de un virus un solo aminoácido, cuando ya tenemos ubicado el sector donde más o menos sabemos que tiene que ver un fenómeno biológico. Ejemplo, la entrada a la célula. Hay un procedimiento mucho más reciente que se llama CRISPR o CRISPR-Cas9, que es una forma de mutagénesis dirigida que permite editar el genoma de prácticamente cualquier individuo. Lo mencioné en la clase de biología molecular, no voy a ser reiterativo acá, simplemente es una molécula de ARN complementaria al ADN que va asociado a la enzima que puede cortar y restituir bases del genoma. Pero es una forma de mutagénesis dirigida. Y por último, claro, comparamos el comportamiento de los mutantes con el del salvaje. Esto sí lo tienen que conocer. En virología, para saber la función del gen tal en la patogenia, se construyen mutantes. Mutantes que no tengan ese gen, o mutantes que tengan cambiado ese gen, parcial o totalmente. Y así es como sabemos qué hace, por ejemplo, el gen determinado X en el ciclo replicativo viral, o cómo influye en la patogenia de un animal. Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Comenzamos el tour por el laboratorio, la visita. ¿Cómo caracterizamos un virus nuevo? En la siguiente diapositiva van a ver lo que mencionamos al principio. Primero, logramos un sustrato donde el virus replique en altos títulos. Acá tienen una imagen, a propósito buscada de internet, donde se ven frascos a la izquierda y se ven placas de Petri especiales, no son las placas de Petri de bacteriología, el plástico es especial, a la derecha, adentro de una estufa de 37 grados que en general tiene una atmósfera al 5% de dióxido de carbono y una base con agua, de tal manera que pueda establecer una atmósfera determinada de ácido carbónico que va a estar en contacto con el medio de cultivo celular
que tiene sistemas buffer. Fíjense cómo están ubicadas las botellas a la izquierda, ven que están parcialmente llenas con un líquido de color rojo. Bueno, ese líquido rojo es el medio de cultivo celular. Reitero, estamos cultivando células, no virus. El virus es un parásito intracelular obligado. Cultivamos células. Entonces, en la cara inferior de esos frascos, por eso están puestos así, se está desarrollando, creciendo, una al lado de la otra, una monocapa celular. Las células van creciendo, una al lado de la otra pegadas. En general son células que vienen de líneas continuas, inmortalizadas, que tenemos congeladas en el laboratorio, y van creciendo en ese fondo del frasco. Y para que crezcan tienen arriba un medio de cultivo. El medio de cultivo más común se denomina DMEM. MEM significa medio mínimo esencial en inglés. Y la D viene del doctor Dulbeco, que fue el que lo modificó. Que tiene todos los aminoácidos, que tiene buffer, que tiene vitaminas, que tiene minerales, que tiene hormonas, que tiene una cantidad de cosas. Y al cual le agregamos un factor mitogénico, que es suero. Suero de ternera o suero fetal bovino. El suero, recuerdan que es plasma sin fibrinógeno, por consiguiente va a ser enriquecido en factores mitogénicos no transformantes, como por ejemplo el PDGF o factor de crecimiento derivado de las plaquetas. O sea que el medio de cultivo nutre a las células, pero el suero es el que le da la capacidad mitogénica. Sin el suero las células no crecerían y se morirían también. Las placas de Petri son medios más económicos que estos frascos. Se llaman frascos Falcon, pero en realidad Falcon es una marca, fue la primera marca que se usó. Pero quedó, en el léxico de los virólogos, usamos frascos Falcon o frascos de cultivo. Una vez que tenemos desarrolladas las células, inoculamos con la cepa de virus y esperamos varios días mirando al microscopio invertido, mirando un microscopio que tiene los objetivos desde abajo, así podemos apoyar en la platina esos frascos y miramos el efecto citopático. Cuando el efecto citopático se desarrolla plenamente, ahí podemos cosechar esas células y básicamente las usamos para dos cosas. O hacemos microscopía electrónica de transmisión y podemos ver al virus en diferentes momentos de su brotación o de su replicación intracelular, o lo utilizamos a esa gran masa de virus que replicó en las células para purificarlo y estudiarlo bioquímicamente. En la siguiente diapositiva vemos lo que es un microscopio electrónico de transmisión. Es un aparato muy grande. Imagínense que el operador está sentado por debajo de ese tubo y está mirando en la pantalla que se ve en el centro del microscopio. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en este momento hay 2 microscopios electrónicos de uso común. Hace muchos años había 8 microscopios electrónicos, pero bueno, mejor no entremos en el tema. Digamos que hay una facilidad común por la cual podemos los investigadores recurrir a ella y utilizar el microscopio electrónico de transmisión. Mi plan era este año hacer un video de microscopía electrónica, porque de otra manera es imposible que la cantidad de alumnos enormes que hay en la cursada puedan acceder a la sala de microscopio electrónico. Así que teníamos pensado hacer eso. Por razones obvias de actualidad no podemos concurrir a la facultad y entonces el video quedará para más adelante. Lo que estamos viendo a la derecha son virus, diferentes virus. Arriba un virus envuelto, abajo un virus desnudo con estructura pseudocristalina, la de abajo, en lo que se denomina corte ultrafino. O sea, el corte ultrafino es simplemente, en el caso de las células infectadas, se las centrifuga, se hace un pellet, se las fija con cuidado, con formol baferado y glutaraldehído, se las deshidrata, como en histología común, se las clarifica en acetona, se las incluye, en vez de en parafina, en una resina de epoxi, se las corta con un ultramicrótomo. Los portaobjetos son muy chiquititos, son cilindros chatos que miden 5 milímetros de diámetro y están formados por rejas, un enrejado perpendicular, sobre lo cual la preparadora o el preparador ultraestructural va a colocar los cortes y los va a teñir con sales pesadas. De tal manera que lo que se ve en color negro se llama electrón denso y lo que se ve en color blanco se llama electrón lúcido.
el microscopio electrónico, por el tipo de longitud de ondas que tiene, no ve en colores, se ve en blanco y negro. Eso se llama corte ultrafino. Ahí podemos apreciar arriba, por ejemplo, como en el centro de la imagen, arriba a la izquierda, en una especie de cotadura, hay una partícula viral que ha brotado y tiene una envoltura. Y en el medio ven un conjunto de partículas virales que está dentro de una cisterna, que evidentemente han brotado de otra parte. Abajo, en cambio, se ven estructuras pseudocristalinas propias de un virus desnudo, no se ve envoltura. La envoltura se la ve en el microscopio electrónico como una membrana trilaminar, como si fuera la membrana plasmática. En la siguiente diapositiva vamos a ver el paso siguiente. Ya vimos al microscopio electrónico. Tenemos una idea entonces más o menos de si el virus es envuelto o no es envuelto, por lo pronto. Si es icosaédrico o es helicoidal. Vamos a purificar el virus. Esquemáticamente es bastante sencillo, en la práctica no es nada sencillo. Se toma el sobrenadante de esas células, ese medio de cultivo que está repleto de virus ahora, se rompen las células, en general por congelación y descongelación, se hace una primera centrifugación para que el sedimento vaya al fondo, y en el sobrenadante están las partículas virales, pero mezcladas con componentes de citoplasma celular, con enzimas, con restos de suero, con una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se lo va a pasar por un gradiente. Por ejemplo, un gradiente de sacarosa. Conceptualmente es una solución de sacarosa que se fue preparando con diferentes concentraciones de sacarosa, de tal forma que al final queda en la parte de arriba sacarosa al 10% y en la parte de abajo sacarosa al 50 o 60%. Como las partículas virales tienen una determinada densidad de flotación, en algún punto van a alcanzar, van a igualar a la densidad de la sacarosa, y entonces en ese punto se va a formar una banda. Para que esto ocurra, yendo hacia el centro, tenemos que sembrar esos tubos, el gradiente, arriba con la suspensión de virus, y después lo ultracentrifugamos. Fíjense que es una ultracentrifuga, es un aparato enorme que nos va a permitir tener fuerzas de gravedad altísimas. En general lo dejamos toda la noche centrifugando, ultracentrifugando, y después vamos a ver que aparece una banda. Con cuidado se pincha el borde del tubo, se extrae esa banda y a la izquierda ven el virus purificado. En este caso, con un método de microscopía electrónica de transmisión que se llama tinción negativa. Acá no hay ningún tipo de corte histológico. Acá se coloca sobre la grilla básicamente una gota con la suspensión viral, se la deja un minuto, se la seca, se le agrega un colorante de contraste electrón denso, que es eso negro que ustedes ven ahí, rodeando las partículas virales, se lo seca y se lo mira al microscopio electrónico. Es una técnica muy útil para ver sobre todo la ultraestructura de la cápside. En la siguiente diapositiva vamos a determinar, ya tenemos el virus purificado, ya tenemos lo que queríamos, una gran cantidad de virus purificado. ¿Cómo sabemos si el virus es envuelto o no es envuelto? Bueno, simplemente si la envoltura es lipoproteica, tiene grasas, se divide una alícuota, por ejemplo, del virus, se toman dos alícuotas, a una se la trata con detergente y a la otra no. Y después se coloca esa suspensión viral en un cultivo celular susceptible. Si el virus era envuelto, el detergente destruyó la envoltura. Como en la envoltura tenía los epitopes para contactar con el receptor celular, ese virus no va a infectar. Entonces concluimos que el virus era envuelto. Al margen, miren a la izquierda con tinción negativa, se puede observar la envoltura. Arriba se ve claramente que hay una envoltura que recubre a una cápside icosaédrica, se ven los capsómeros, con microscopía electrónica por tinción negativa. Abajo se vio un virus desnudo, no envuelto. Fíjense que carece de esa estructura blanquecina que rodea a la nucleocápside. O sea, carece de envoltura. Y si tuvieran esa envoltura glicoproteínas, como probablemente tenga si el virus era envuelto, hay una forma de separar glicoproteínas que es con una columna, o sea, se coloca un cilindro, en este caso un cilindro de unos 15 centímetros de alto y 1 centímetro de diámetro,
se lo llena con una resina llamada cefarosa con canabalina A, se pasa ese virus por ahí y se puede eluir, se puede atrapar las glicoproteínas virales. Y luego, para ver qué glicoproteínas se tienen, se corre un gel desnaturalizante de poliacrilamida, que ustedes vieron ya conmigo en la clase de biología molecular y bioquímica, que va a separar esas proteínas por peso molecular. Y ahí se ve, eventualmente tomado de internet, diferentes bandas. Bueno, supuestamente hemos encontrado que el virus tiene una glicoproteína de, no sé, 120 kilodaltons de peso molecular, 12 kilodaltons de peso molecular. ¿Quedó claro entonces? Lo purificamos, hicimos por un lado microscopía electrónica para verlo y tuvimos virus puro por el otro. El virus puro, primer paso, ver si es envuelto o no. Lo tratamos con detergente, si es envuelto no va a infectar. Si no es envuelto va a infectar igual, con detergente o sin detergente. En la siguiente diapositiva esquematizamos cómo estudiar el genoma del virus. También vimos en biología molecular esto. Ahora entienden el sentido de las dos clases teóricas que estuvieron de biología molecular y bioquímica. ¿Qué tenemos que hacer para caracterizar el genoma? Aislarlo, purificarlo. ¿Y por qué está recubierto el genoma viral? Y por la envoltura, si el virus era envuelto, y adentro por la cápside. Nunca va a haber genoma viral libre. ¿Qué tenemos que hacer? Romper esas proteínas. Y recuerden cómo se hacía esto. Se hace una suspensión determinada, se le pone un igual volumen de fenol y cloroformo, se lo agita intensamente, se van a desnaturalizar las proteínas de esa manera, se lo centrifuga, se saca el sobrenadante donde están los ácidos nucleicos y se los precipita con una proporción determinada de acetato de sodio y de etanol puro. El viejo experimento de Avery, en el cual le permitió plantear: existe una sustancia que puede extraerse con sal y alcohol y que lleva la información genética. Bueno, el señor Avery había descubierto que el ADN era la base de la información genética, 1930 y pico. En el tubo Eppendorf de la derecha, acá está la micropipeta con el tip en la punta, que es como manejamos estos tubos, van a ver un pellet apenas visible en el fondo del tubo Eppendorf, si es que se lo ve. En biología molecular hace falta ser muy imaginativo, porque la mayor parte de las veces no vemos el material, se ve muy poquito. Se lo resuspende en un buffer, y ¿cómo sabemos si el virus tiene DNA o RNA? Esta pregunta, cuando tenemos clases presenciales, es interesante ver las caras de ustedes como estudiantes, porque comienzan a alargar ideas que son la mayor parte de las veces muy coherentes, pero siempre son muy complicadas. Muy complicadas. Si uno quiere saber si el virus tiene ADN o ARN, pone dos tubitos, uno con igual cantidad de virus. Al primer tubo le va a agregar DNA-ASA y al segundo RN-ASA. Si el virus tiene DNA, la DNA-ASA lo va a hidrolizar. Si tiene RNA, la RNA-ASA lo va a hidrolizar. ¿Y cómo sabemos lo que pasó? Corremos un gel de agarosa. Vuelvan a la clase de biología molecular. Corremos un gel de agarosa, obviamente con los controles, ¿no? Tenemos que poner el virus sin tratarlo con DNA-ASA en una calle. En la calle de al lado, el virus tratado con DNA-ASA. En la otra calle, el virus no tratado con RNA-ASA. Y en la siguiente calle, el virus tratado con RNA-ASA. Al correrlo, tiene que haber una banda que se puede ver por el transiluminador con luz ultravioleta, porque le agregamos aparte bromuro de tirio. El gel tiene bromuro de tirio. ¿Se acuerda que se ve de color naranja cuando se lo ilumina en forma de luz ultravioleta? Si el virus tenía o tiene ADN, vamos a ver que el virus no tratado va a tener una banda o varias de ADN genómico viral, y el no tratado no va a tener nada. No vamos a ver nada en el gel. De esa forma sabemos si el virus es ADN o ARN. Una pregunta más allá sería: ¿cómo sabemos si tiene ADN, por ejemplo, de cadena doble o de cadena simple? Simplemente lo tratamos a ese ADN purificado con enzimas de restricción.
Las enzimas de restricción, si se acuerdan de la clase de DNA recombinante, cortan solamente el ADN de doble cadena. Entonces, si el ADN aislado es cortable por enzimas de restricción, diremos ese DNA es bicatenario. Si no es cortable, será monocatenario. Hay otros procedimientos, pero digamos que esto es lo básico. Con lo cual ve que no es tan difícil comprender qué hacemos los que trabajamos a nivel experimental en virología como para caracterizar un virus desconocido, llamémosle algo hipotético, ¿no? Esa es la base. Para que comprendan simplemente un poco más, cuando leen en los libros, cómo se llegó a esa información. Por último, en la siguiente diapositiva, tenemos que clonar ese ADN en un fago, es un fago especial, bicatenario. Recuerden la clase de biología molecular, clonación, se corta con enzimas de restricción, el genoma del virus, se corta el fago, se lo junta, se lo pega con una ligasa, y eso, no importa cómo se hace, va a ser el templado sobre el cual podemos secuenciar el genoma viral por el método de Sanger. A la izquierda tienen el clásico método de Sanger que vieron en bioquímica, cada bandita oscura, negra, porque es radiactiva, está indicando una cierta secuencia de bases púricas o pirimídicas del virus. Se siembran las A, las C, las G y las T y se va leyendo de abajo hacia arriba, o sea, de menor peso molecular a más peso molecular, y se va viendo A, C, G, G, T, etc. A la derecha es lo mismo, pero como se hace en la actualidad, con un secuenciador automático. Por caso, yo me entrené en esto en Estados Unidos hace 30 años y teníamos que secuenciar el ADN viral en forma manual. Es un procedimiento muy engorroso que lleva por lo menos 3 días para poder hacerlo, y por gel que corríamos no se podían leer más de 100 bases. El secuenciador automático puede secuenciar un genoma completo de 5.300 bases en el término de 4 horas. Este secuenciador automático fue producto del proyecto Genoma Humano. Entre las ventajas que tuvo hacer ese proyecto, no solamente estuvo lo científico, sino también el hecho de haber tenido que desarrollar herramientas como un secuenciador automático. Se imagina que sería imposible secuenciar el genoma humano completo de a 100 bases. Ahí tenemos ya la secuencia. Una vez que tenemos la secuencia, en general se la coloca en un banco de datos y por programas de computación, por software determinado, se va comparando a ver si esa secuencia tiene homologías con otros virus o no. En el caso en que el virus no fuera con ADN, sino con ARN, hace falta hacer lo que se denomina cDNA o DNA copy. Se toma el RNA viral, en un tubo de ensayo, en un tubo de Eppendorf, se le agregan las bases individuales en forma de oxinucleótidos, se agrega ATP y se agrega transcriptasa inversa, que es la enzima que permite transcribir de RNA en DNA. Entonces se va a hacer la copia de ese RNA. Al tener el cDNA ya hecho, podemos proceder como si el virus fuera con ADN. Lo cortamos, lo clonamos y lo secuenciamos. Hay otros procedimientos de secuenciación con virus ARN que no implican obligatoriamente ser un cDNA, pero no viene al caso. En la siguiente diapositiva, el paso que nos interesa es saber cuáles son las proteínas estructurales de un virus. Bueno, es fácil de hacer. Al virus ese lo tenemos ya purificado, o sea, tratamos de concentrarlo lo más que podemos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a sembrarlo en un gel vertical de poliacrilamida, como vieron en la clase de biología molecular, que lo va a separar por peso molecular. Como tenemos a la izquierda en la imagen de arriba un marcador de peso molecular, y a la derecha un virus hipotético sembrado. Foto tomada de internet. Y van a ver que entonces vamos a decir, el virus tiene una proteína de peso molecular aproximadamente 15.000, porque está cerca de peso molecular 14,4 abajo. Después tiene otra muy importante en el medio, que debe tener unos 40.000 o 40 kilodalton, y otras 3 o 4 más. Esa es la forma en que podemos aproximarnos a saber qué proteínas tiene ese virus estructurales, las que están de afuera.
Alguien dirá, bueno, pero si yo tengo la secuencia del genoma y detecto en la secuencia esa dónde están los codones de iniciación, puedo buscar el promotor hacia arriba, ver si hay un promotor fuerte, por ejemplo un Tata Box, y a partir del ATG, o sea, del codón de iniciación metionina, determinar los marcos abiertos de lectura teóricos y poder de alguna forma imaginar el peso molecular del péptido en forma teórica. Sí, también se puede hacer eso. De hecho, se hacen las dos cosas. Abajo tienen la imagen de una columna, como les mencionaba. Se puede separar las proteínas una por columnas que las separan por peso molecular con mucha mayor precisión que un gel de poliacrilamida. Eso cuando queremos purificar la proteína. Cuando la queremos purificar. Si no la queremos purificar, no hace falta hacer eso. En el siguiente procedimiento, es lo que yo les mencioné al principio, una herramienta valiosísima. Tenemos que obtener un suero policlonal, en este caso, específico contra las proteínas virales, contra todas las que podamos. ¿Por qué? Porque ese suero después lo vamos a usar para hacer inmunomarcación, o sea, para detectar antígenos del virus. Por consiguiente, cuanto más antígenos podamos detectar, mejor. ¿Qué se hace? Se trabaja en general con conejos. Reitero, a los animales de experimentación se los trata de acuerdo a normativas muy estrictas. Tienen que tener espacio, tienen que tener jaulas limpias, tienen que tener ventilación, tienen que tener ciclos de luz y oscuridad normales, alimentación de cuanto quieran comer, agua lo mismo, control veterinario y por supuesto delicadeza en la manipulación. Antes que nada, nunca se usa un solo conejo, se usan 2 o 3 conejos para inocularlos con el mismo virus. Se extrae sangre de la vena, de la oreja del conejo, y se tiene un suero llamado suero preinmune, o sea, el suero del conejo que no tiene nada. Y después le inoculamos, en general en forma subcutánea, o el virus entero inactivado, o por calor, por ejemplo, o proteínas purificadas. Y hacemos varias dosis, como en las vacunaciones. Inoculamos ahora, inoculamos a la semana, inoculamos a la otra semana, inoculamos a la otra semana, el mismo antígeno, produciendo lo que en inmunología ustedes estudiaron como respuesta inmune secundaria. Por cada dosis que uno aplica de proteínas virales al conejo, va a tener más título de anticuerpos, o sea, más cantidad de anticuerpos. Finalmente, al cabo de 2-3 meses de hacer inoculaciones, se va a sangrar al conejo. No hace falta matarlo, se lo puede sangrar por la vena de la oreja o por punción cardíaca, pero el conejo no se va a morir. Se saca la sangre, se prepara un suero, o sea, se le deja coagular, se retrae el coágulo y lo que está arriba es el suero que tiene una cantidad enorme de anticuerpos contra el virus que yo estoy estudiando. Y con ese suero podemos hacer maravillas. Podemos, por ejemplo, detectar el antígeno viral habiendo inoculado un animal de experimentación en cortes histológicos. Entonces podemos decir, el virus está en tal estructura orgánica en tal momento de la infección. Podemos precipitar proteínas virales. Podemos hacer inmunofluorescencia para hacer diagnóstico. Podemos usar anticuerpos y ponemos ese antígeno en la base de un plástico inerte para hacer pruebas de ELISA, detección de anticuerpos. O sea, un suero específico contra el virus es una herramienta invalorable para el investigador. En este caso, sueros policlonales. Podemos acá también, siguiendo la diapositiva, inmunoprecipitar o coinmunoprecipitar las proteínas virales para ver con qué proteínas celulares interactúan. Esto lo van a ver en el seminario, pero por las dudas se los comento igual. A mí, por lo menos cuando era estudiante, sobre todo cuando estudiaba bioquímica y después microbiología, yo estudiaba como todo el mundo y decía, bueno, la proteína del virus tal se combina con tal proteína porque es el receptor celular. O la proteína tal del virus interfiere bloqueando la enzima tal. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿y cómo saben esto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo saben con qué interactúa? Y como la formación bioquímica de los médicos es la básica para poder comprender el metabolismo y química biológica,
Entonces no tenemos en la carrera curricularmente química analítica ni procedimientos de estudio de interacción proteína-proteína. Eso aquellos que hicimos el doctorado después de recibidos y después de la residencia, hicimos el doctorado en microbiología, sí lo hacemos, lo tenemos que aprender. Pero para un médico generalista no es necesario. Entonces, simplemente yo le voy a comentar cómo se hace una coinmunoprecipitación, que es el procedimiento, uno de los procedimientos para ver si la proteína VP1, pongámosle, del virus polioma, que es un virus que yo trabajo, ¿con qué interactúa? ¿Con qué proteínas celulares interactúa? Si estuviéramos en una clase presencial sería más fácil, porque yo en general explico siempre de igual manera este procedimiento. ¿Por qué no me sale de otra forma? Quizás algún docente, colega más capacitado que yo lo pueda explicar mejor y más simplemente. Yo en general pido voluntarios entre los estudiantes y planteo una situación que es la siguiente. Imaginemos que estamos, en vez de a través de un medio virtual, estamos en el aula. Estamos en el piso 14, en lo que usamos como aula, ¿no? Los dos laboratorios centrales. Bueno, suponiendo que todo el recinto es la célula, es una célula, y cada alumno es una proteína distinta. Entonces, yo tengo un suero. En el suero hay anticuerpos contra la proteína viral VP1. O sea, yo conozco la proteína viral y tengo un suero que la reconoce. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Suponiendo que el alumno A o la alumna A es la proteína viral. Yo tuve que haber infectado esas células, ¿no? Entonces, ese alumno A le va a dar la mano a la alumna B. Porque bioquímicamente interactúa, que es lo que yo quiero averiguar, con qué interactúa. Y la alumna B, por ejemplo, es una proteína de citoesqueleto que naturalmente en la célula está de la mano con el alumno C. Yo no lo sé eso, no lo veo. Hasta ahora no vi nada de todo eso. Tenemos un trencito entonces formado por el alumno A, que es la proteína viral, la alumna B, que es con la cual el alumno A va a interactuar, la proteína celular, pero a su vez la alumna B está unida al alumno C en condiciones fisiológicas. ¿Cómo detecto yo todo esto? Bueno, le agrego, por ejemplo, otra molécula a esta mezcla de proteínas, que va a ser la alumna D, que viene de afuera. Entra al salón y es un anticuerpo, es el anticuerpo que yo tengo contra la proteína viral, que es el alumno A. Entonces voy a tener aumentado el trencito. Voy a tener la alumna D, que es el anticuerpo, pegado a la proteína viral BP1, que es el alumno A, que a su vez está agarrado de la mano interactuando con la alumna B, y la alumna B está interactuando naturalmente con el alumno C. Ya tengo 4 moléculas en fila. ¿Cómo termina todo esto? Termina agregándole a ese magma, a ese caldo donde están proteínas de células que están siendo destruidas, más el virus, una molécula inespecífica que se va a unir solamente a inmunoglobulinas y que aparte va a estar dotada de masa, porque esa molécula específica llamada proteína A de estafilococo es una sustancia que naturalmente se une a inmunoglobulinas y nada más que inmunoglobulinas. Está pegada sobre bolitas de cefarosa. Esas bolitas tienen masa y ese voy a ser yo. Como yo soy gordo, o más gordo que ustedes, tengo masa. Soy una bolita de cefarosa y en mis manos tengo la sustancia llamada proteína A de estafilococo. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar por el aula dónde hay una inmunoglobulina. ¿Y dónde estaba la inmunoglobulina? En la alumna D, que es el anticuerpo contra BP1, que era el alumno A. Entonces yo me engancho de la mano con la alumna D. De tal manera que, ¿qué va a quedar? Va a quedar la bolita de cefarosa con proteína A de estafilococo, que soy yo, que tengo masa.
pegado a la alumna D, agarrado de la manito, que es el anticuerpo contra BP1. BP1 a su vez reconoció, que es lo que yo quiero buscar, al alumno B, que es la proteína celular con la cual interactúa. A su vez, esa proteína celular estaba interactuando con otra. Y a su vez esa otra estaba interactuando naturalmente con otra. Entonces voy a tener, por ejemplo, 4 moléculas distintas. ¿Cómo hago para saber cómo interactuó? Corro un gel de poliacrilamida. Lo puedo sembrar porque, como tengo yo masa, si yo centrifugo a esa aula entera, solamente el gordo, que está unido a la proteína a la bolita encefalosa, va a ir al fondo. Y va a arrastrar en el fondo consigo a las otras 3 moléculas que están pegadas con él. Eso lo corro en un gel de poliacrilamida y después lo revelo y veo cuántas bandas hay. Entonces, al peso molecular de BP1, yo lo conozco, lo puedo identificar. La bolita encefalosa se va a ir del gel. La proteína A de estafilococo también se va a ir del gel. Entonces me queda la proteína BP1. Todas las demás proteínas que aparezcan son eventualmente blancos de interacción de BP1 del virus. Pueden ser directos o indirectos. ¿Qué información nos va a dar este procedimiento? Nos va a dar cuál es el peso molecular de las proteínas que están interactuando con el virus, en forma directa o indirecta. No nos dice qué proteína es. Bueno, ahí viene la parte bioquímica. Si queremos saber qué proteína es, hay que eluirla del gel, o hace falta hacer una columna que la separe por peso molecular, se purifica la proteína, y por un procedimiento llamado espectrometría de masa, se permite conocer, se posibilita el conocimiento de la composición que tiene esa proteína. Eso se coloca en un banco de datos y se ve si la proteína tiene tal o cual función o si la proteína es conocida o no. Espero que haya quedado claro el concepto de coinmunoprecipitación. Este es el fundamento de cuando les decimos la proteína BP1, por ejemplo, de polioma, interactúa con el complejo mayor de opacidad de clase 1 en el virus SB40. ¿Cómo se supo? De esta manera se supo, por coinmunoprecipitación. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se comprende, cómo se estudia el ciclo celular, el ciclo de replicación viral intracelular. Esquemáticamente, yo voy a seguir una secuencia que no es la que se hace en la investigación. Como ustedes leen un libro de texto o un trabajo experimental, los investigadores lo que hacemos es poner en un cierto orden lógico lo que en la práctica y en la realidad no fue hecho con esa secuencia. Eso uno lo hace en la clase. El investigador entra en general por diferentes vías a resolver el problema. Pero suponiendo que fuéramos muy ordenados. Primero, ¿cómo caracterizamos el receptor celular? Conceptualmente desarrollando anticuerpos monoclonales. ¿Y qué es un anticuerpo monoclonal? Lo tiene en el esquema de la derecha. Suponiendo que yo quiero obtener monoclonales contra las proteínas de la membrana plasmática, porque esas proteínas de la membrana plasmática son van a tener los receptores que van a interactuar con los epitopes del virus, que están en la envoltura o en la cápside. Tomo la membrana plasmática. ¿Se puede separar? Sí, hay un método llamado método de Thom que permite aislar membranas plasmáticas. Las disuelvo, inoculo un ratón varias veces con esas proteínas de membrana plasmática. El ratón va a generar una respuesta inmune. Ustedes saben que la respuesta inmune involucra antígenos. Los antígenos tienen varios epitopes. O sea, una misma molécula antigénica tiene varios epitopes, varios determinantes antigénicos. Para cada epitope va a haber una población monoclonal de células linfoides que lo va a reconocer. Entonces, el experimento que hizo Milstein y que le valió el premio Nobel de Medicina, nuestro compatriota, en 1984, consistió en extraer el bazo del ratón, o sea, el órgano bazo, extraer los linfocitos y fusionarlos con un tumor
llamado plasmocitoma o mieloma del ratón, que es inmortalizado y que fabrica inmunoglobulinas. De tal manera que un solo linfocito, usando diluciones límites, un solo linfocito se va a fusionar con un solo plasmocito de ese mieloma. De tal manera que ese plasmocito va a fabricar exclusivamente anticuerpos contra un epitope del antígeno, no contra todos. Comparen esto con lo que hicimos con el conejo. ¿Qué hicimos con el conejo? Le pusimos toda la proteína entera. Y salió un anticuerpo policlonal. Porque un mismo péptido va a tener diferentes epitopes. Acá no, acá tenemos anticuerpos monoclonales. Van a reconocer solamente un epitope. Son altamente exquisitos. Son mucho más sensibles. Experimentalmente van a reconocer con mucha más exactitud un epitope en particular. ¿Qué se hace después? Bueno, un trabajo muy tedioso. Fabricar un monoclonal no es difícil. Lo difícil es caracterizar para qué sirve. Supuestamente tenemos que desarrollar un modelo de infección, un modelo de cultivo celular. Sabemos que el virus infecta. Y le vamos agregando concentraciones crecientes de cada uno de los monoclonales que hemos generado. Es de esperar que aunque sea uno de esos monoclonales, va a evitar la entrada del virus. ¿Por qué? Porque bloqueó al receptor celular. Recordemos que estamos fabricando monoclonales contra las proteínas de la membrana plasmática. Bueno, ese monoclonal entonces va a ser la imagen especular del receptor celular. Está actuando como si fuera el virus. Y a partir de allí podemos tratar de caracterizar por diferentes métodos cuál es esa molécula receptora. Por ejemplo, por coinmunoprecipitación. Espero que se haya entendido cómo se caracteriza el receptor celular. En la siguiente diapositiva vemos cómo estudiamos la progresión del virus dentro de la célula. Es un experimento que fue publicado en mi laboratorio en el año 2003, donde determinamos, fue uno de los primeros estudios que se hicieron sobre tráfico intracelular de virus no envueltos, de virus desnudos. Determinamos que el virus polioma del ratón avanza a través de los microtúbulos y no de otra manera. La originalidad del tema en ese momento es que sabía muy poco de virus envuelto y tráfico intracelular. Los virus con envoltura eran más conocidos. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, esquemáticamente, la fotografía de la izquierda, cuya calidad era mucho mejor en las fotos originales. Esto está digitalizado por la revista en que se publicó. A mí no me gusta, pero bueno. En color verde estamos haciendo inmunofluorescencia indirecta contra tubulina, o sea, la proteína básica de los microtúbulos. Y en color anaranjado estamos estudiando, podemos detectar la proteína viral VP1. Las células de la izquierda, de arriba hacia abajo, o sea, A, B y C, son células que han sido infectadas y no tratadas con nada. Se ve entonces en el tiempo cero, en el panel A, que no hay nada. En el panel B se ve que a las 18 horas el virus forma masacotes, o sea, millones de partículas virales dentro de vesículas que están alrededor del núcleo. Y en el panel C, a las 48 horas, el virus llegó al núcleo. Eso es lo que hace en una célula normal. El panel de la derecha, D, E y F, fue tratado con colchicina, es decir, con un inhibidor irreversible de los microtúbulos. Y ustedes ven que en ninguno de los tres momentos posinfección el virus avanza. Conclusión, es evidente que si anulamos o destruimos los microtúbulos, el virus no puede llegar al núcleo. Por consiguiente, el virus va a través de los microtúbulos. Esto fue hecho en un momento en el que apenas empezaba a saber lo que era la quinesina y la dineína. Acá determinamos que si los microtúbulos no están indemnes, el virus no progresa. De hecho, después se vio, en trabajos posteriores hechos por otros autores, que el virus avanza con las llamadas proteínas motoras de los microtúbulos. Y como para confirmarlo del todo, a la derecha hicimos una microfotografía electrónica donde se ven las flechitas
se ven bolitas, que son las partículas de virus polioma, que están pegadas a estructuras alargadas, que son los microtúbulos celulares. Hubo experimentos complementarios que no vienen al caso explicarles cómo se hicieron, y también estudiamos la salida del virus, que también se da por microtúbulos. En definitiva, ya habíamos caracterizado el receptor por monoclonales y por inmunoprecipitación. Después estudiamos cómo entra y cómo sale. Entra por el citoesqueleto. Obviamente trabajamos en ese momento inhibiendo también las fibras de actina o algunos filamentos intermedios. Hay diferentes sustancias químicas que pueden eliminar fibras de actina o despolimerizarlas, y vimos que eso no afectaba para nada el ingreso del virus. Solamente los microtúbulos. ¿Cómo determinamos en la siguiente diapositiva las proteínas tempranas y las tardías? Acá es un poco más complicada la cuestión. Simplemente, en forma conceptual, se hace un cultivo celular, se inocula virus y se agrega, por ejemplo, un aminoácido que tienen todas las proteínas, que es la metionina, con un marcador radiactivo. Y se van tomando muestras de las células, o sea, alícuotas de las células, en diferentes puntos posinfección. Por eso le llamamos curva de un solo paso, porque se ven todas las proteínas en el mismo momento. Hay un grupo de células que están infectadas y un grupo de células que no están infectadas. En el tiempo 0, en el tiempo 1, 1 hora posinfección, 2, 10, 20, 40, 48, vamos tomando muestras. Es muy complejo hacer esto en términos reales, porque aparte hay que ver en qué momento hay infectividad viral y cuando no hay infectividad viral. Si ustedes ven bien, a medida que pasa el tiempo, o sea, vamos a ver, en ordenadas están las unidades formadoras de placa, o sea, digamos la forma de titular el virus, la cantidad de virus que hay. Y en abscisas tenemos el tiempo. Entonces va pasando el tiempo y ven que las proteínas se van produciendo y se ven en un rectángulo rosa proteínas tempranas, después las proteínas de replicación en las verdes, después las proteínas estructurales, hasta que de pronto aparece una curva de tipo logarítmica en la que se ve ya partículas virales y proteínas tardías, porque se está produciendo el ensamble viral. Fíjense que ahí comienza a haber partículas virales infectivas. Se ensambló. ¿Qué va a pasar con esto? Todas las proteínas celulares se van a marcar por radiotografía de negro, porque tenemos una sustancia radiactiva que al emitir energía va a impactar contra una película radiográfica y va a aparecer un punto negro. ¿Cómo sabemos cuáles son proteínas virales y proteínas celulares? Bueno, acá se trabaja en geles de 2 dimensiones. En general, se los mencioné en su momento en la clase de biología molecular, y se compara simplemente en cada momento las células no infectadas con las infectadas, donde aparecen los spots o las manchas de las células infectadas comparados con las no infectadas. Eso se puede eluir, se puede cortar cada una de esas proteínas y se las puede caracterizar por espectrometría de masa. Esa es la forma en que estudiamos proteínas tempranas. Como ven, es más complicado que estudiar proteínas tardías. Proteínas tardías se hacía simplemente por un gel de poliacrilamida. En la siguiente diapositiva vemos, ahora sí por microscopía electrónica de transmisión, 2 hermosas fotografías obtenidas de internet, donde se ve por microscopía electrónica con corte ultrafino. Realmente son muy bonitas las fotos, muy bien sacadas por el colega que lo hizo. La forma en que el virus va brotando. A la izquierda comienza la brotación y a la derecha tenemos partículas virales que están saliendo recubiertas de una unidad de membrana que a su vez tiene espiculitas afuera. Realmente preciosa imagen. Es muy difícil obtener esto, o sea, el que lo hizo sabe en serio hacer microscopía electrónica. Hace falta sacar la foto a muy gran aumento, tener un muy buen corte histológico y mucha suerte y mucho tiempo de estar con el microscopio electrónico. Esa es una de las cosas que hacemos en mi laboratorio con preponderancia, microscopía electrónica de transmisión en microbiología, pero particularmente en virología. Por eso quizá nos entusiasma un poco más cuando doy esta clase, porque son para mí imágenes muy valorables, pues muy difícil de obtener una imagen así.
Y ven claramente cómo se obtienen, cómo se van brotando las partículas virales. Obviamente solamente brotan los virus envueltos, los virus desnudos no. Los virus desnudos van a producir estallido celular u otros mecanismos más complicados. En la siguiente diapositiva, y entramos en la fase final de la clase, quizá lo más importante, cómo conocer la patogénesis de un virus. En la siguiente vemos los modelos. Puede haber ratones albinos, puede haber ratones neonatos recién nacidos en el centro, puede haber ratones genéticamente atímicos, estos ratones horribles llamados ratones nud, que son pelados y orejudos. Alguien preguntará qué tiene que ver el timo con la falta de pelo. No sé qué tiene que ver el timo con la falta de pelo, pero cuando hicieron la mutación en knockout de estos ratones, hace muchos años aparecieron los ratones nud, para generarles agenesia tímica, simultáneamente el ratón no tenía pelos y tenía esas tremendas orejas. Son ratones muy lábiles, hace falta cuidarlos mucho porque no tienen un sistema inmune celular eficiente. Abajo a la izquierda ven el hámster, a la derecha el centro el cobayo y a la derecha los conejos. En general trabajamos sobre todo con ratones. Reitero, para estudiar patogenia no podemos evitar el trabajar con animales, porque la célula no es un modelo de patogenia, está aislada de un sistema orgánico. Esto es un mensaje para aquellos fanáticos que de vez en cuando vienen a pintarrajear la facultad diciendo que somos todos criminales porque trabajamos con animales de investigación. No faltó el extremista que se metió en una cátedra y quiso liberar animales de investigación, provocó un desastre, no en mi laboratorio, pasó en otra facultad de la UBA hace muchos años, y eran animales que estaban infectados con virus que podían producir patología humana, ¿no? Bueno, para que esa gente se quede tranquila, les decimos que los animales de experimentación se los trata exactamente igual que como si fueran seres humanos. Exactamente igual. A nadie le gusta matar animales y de ninguna manera se les provoca dolor o sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay forma de reproducir la enfermedad de otra manera que no sean animales. Un destacadísimo investigador en herpes virus, el doctor Roisman, creo que ya falleció, el mayor experto mundial en virus herpes, al cual tuve el gusto de contactar una vez. Él planteaba, él trabajaba mucho en latencia viral. Si yo recibo un trabajo de investigación en latencia viral y vienen con el planteo que trabajaron en cultivos de neuronas, así como lo recibí, lo rechazo. Porque no se puede estudiar latencia in vitro en cultivos neuronales. Hace falta trabajar en un sistema completo, con un animal entero, donde haya una respuesta inmune, donde haya una base genética, donde haya una progresión por elementos orgánicos, o sea, por órganos determinados, en este caso nervios. Esa es la forma de trabajar con animales. Y por último, si así todo no los convenciera, les acabo de reiterar, no se puede reemplazar el modelo animal por modelos celulares. Paralizaríamos la investigación en patogénesis microbianas, la paralizaríamos. Y para cerrar, quiero cerrar este punto, ¿no? Quiero parafrasear a un destacadísimo ex profesor de farmacología de la Facultad de Medicina, jubilado el año pasado, excelente oncólogo, excelente docente y una muy buena persona que fue profesor, porque está vivo, Pedro Politi, farmacólogo. Y entonces él tuvo una respuesta muy coherente cuando planteaban algunos grupos, no usemos animales. Los miró y dijo, ¿qué hacemos? ¿Usamos chicos? Tenemos que probar una vacuna. ¿Cómo la probamos? ¿En chicos? ¿Hacemos eso? ¿O no probamos la vacuna? ¿No hacemos más vacunas? Parece que el mundo y la epidemia actual le está dando la razón, ¿no? En fin, seguimos en la siguiente diapositiva. Tenemos que conocer el mapa génico del virus. Esto es fácil. Si tenemos la secuencia genómica, se la pone en software determinados que nos permiten ver dónde están los marcos abiertos de lectura, si hay genes superpuestos o no, en fin. En este caso están viendo el genoma del virus hepatitis B. No viene al caso, puede ser cualquier otro. El tercer paso, en la siguiente diapositiva,
hacer un seguimiento paso a paso de la infección experimental. Esto fue otro trabajo publicado en mi laboratorio, no hace demasiado tiempo. Varios años, pero no demasiado tiempo. Lo que hicimos fue utilizar un modelo animal. Y en el modelo animal empleamos el virus polioma. ¿Por qué empleamos el virus polioma? Porque el virus polioma en el ratón, polioma, produce tumores múltiples en diferentes órganos y en el mismo momento. Y casualmente esos tumores múltiples son prácticamente idénticos a los tumores que presenta el ser humano. Entre ellos el cáncer de mama, que se ve sobre todo en las mujeres. Como no podemos trabajar con mujeres para estudiar cáncer de mama, y aunque hubiera algún procedimiento no invasivo para hacerlo, estaríamos viendo la parte final de la película, porque tendríamos a una señora que ya tiene un tumor mamario. No sabemos qué pasó antes del tumor. Para hacer eso, para dilucidar un poco cómo ocurre ese tumor, recurrimos a un virus que produce tumores múltiples. En este caso, tumores de mama prácticamente iguales a los de la mujer. Inyectamos ese virus polioma en ratones y periódicamente vamos sacrificando grupos de animales, se hace la autopsia completa, se incluyen parafinas, se hacen cortes histológicos y en los cortes se marca por inmunoperoxidasa, que se ve en color marrón, en este caso la presencia de proteína mayor de la cápside VP1, asumiendo que donde hay VP1 hay replicación viral. En el medio de todo esto, porque estábamos estudiando otra cosa, estábamos estudiando cáncer de mama, pero por mi formación como patólogo, dice patología y microbiología, después de haber hecho clínica médica, y el laboratorio está formado en aquel momento por una tesista que también es patóloga, pudimos ver que al margen del tumor de mama y un tumor renal y un tumor de timo y un tumor de glándula salival, aparecía un tumor en los folículos pilosos. Y fíjense cómo ocurría esto. En la imagen A se ve que a los pocos días, no me acuerdo cuántos días eran, hay folículos pilosos y en la parte de la vaina, la parte externa, se ven núcleos de color marrón. O sea que el virus llega, probablemente por diseminación linfohemática, a esos folículos pilosos. En el medio, ven que el virus induce la proliferación de células como si fuera un tumor, y se va viendo como los antígenos virales en color marrón están en la periferia del tumor. Y en la derecha tenemos el tumor completamente desarrollado y vemos que los antígenos del virus están en el centro del tumor. Como estos tumores son de anexos cutáneos, entonces tienen queratina. O sea, el virus está comportando como madurando a la par que madura el queratinocito, de la periferia del bulbo piloso hacia el centro. Y el tumor que se produce a la derecha, cuando uno lo miró, dijo, esto se llama pilomatricoma. Acá tienen el ejemplo de cómo un animal de experimentación puede dilucidar la causa de la patología humana. El siguiente paso fue obvio, fue buscar antígenos de polioma en pilomatricomas humanos. Es un tumor benigno en el humano. Es un tumor de anexo cutáneo que parece un quiste sebáceo. No lo es otra cosa. Y encontramos que había antígenos virales en 4 de los casos que estudiamos. No quiere decir que el pilomatricoma humano esté asociado al virus polioma, pero hoy, cuando veamos la clase de virus oncogénico, lo van a ver, está muy de moda en los últimos 10 años descubrir poliomas humanos asociados a los folículos pilosos y a la piel. Hay una investigadora holandesa llamada Veldkamp que demostró la presencia de virus polioma en patologías distintas a estas. Pero bueno, acá tiene un ejemplo de cómo el modelo experimental nos sirve para intentar aclarar qué pasa en el paciente humano. Esto para aquellos que piensan que la investigación básica es un placer personal e intelectual dentro de una caja de cristal. No, señor, no es así. En mi laboratorio somos todos médicos, con formación médica y habiendo visto pacientes durante muchos años. E intentamos resolver experimentalmente cosas que no podemos resolver en el paciente. Para eso sirve la patología experimental. En este caso,
en microbiología. El seguimiento de la progresión del tumor. El último paso sería, como les dije, la construcción de mutantes. Una vez que sabemos que el virus está, que el virus es nuevo, conocemos todas sus características, el genoma, la envoltura, las proteínas, la cápside, las simetrías, por dónde brota, el modelo animal, cómo hace para avanzar, ahora podemos estudiar cada uno de los genes virales y ver no solamente cómo hace para avanzar, sino cómo hace para producir un tumor, por ejemplo. En el caso de polioma, hay un oncogen llamado proteína MT. Bueno, ¿cómo se supo que ese era el oncogen? Se construyó un mutante que no tuviera el oncogen, por deleción, o por mutagénesis dirigida, o por sustitución. Y se vio que entonces el virus que no tenía el gen MT no producía tumores. Conclusión, el que lo hizo, que fue mi director en Estados Unidos, el profesor Benjamin, descubrió que el gen MT es el oncogen responsable de producir un tumor. Con lo cual llegó a obtener una herramienta valiosísima, porque a partir de ahí sí se hicieron experimentos bioquímicos para ver cómo actuaba ese oncogen. No viene al caso los resultados, pero sí lo que obtuvo este hombre, y una cantidad enorme de investigadores después en muchos laboratorios del mundo, permitió dilucidar vías enteras de carcinogénesis en el ser humano. Así fue como se descubrió, por ejemplo, el accional del oncogen SARC, que si estudiaron ya patología 1 en oncología, habrán visto lo que son protooncogenes y oncogenes. A partir de un modelo animal, a partir de un modelo del ratón. En la siguiente diapositiva se reafirma lo que acabo de decir. Se compara el comportamiento de un virus mutante con el comportamiento del virus salvaje y por consiguiente se extrapola cuál es la función que tiene cada gen viral. En la siguiente, para concluir, es un resumen de lo que les vine diciendo en toda la clase. La mayor parte de la información que los médicos utilizamos en la práctica cotidiana no viene de la experiencia clínica, viene de la investigación básica, hecha por médicos o no médicos. Ya lo van a ir viendo cuando avancen en la carrera. La patología experimental es el estudio en modelos animales de enfermedades similares al humano, para poder extrapolarlo después. Ese estudio tiene que tener una serie de requerimientos, tiene que ser estricto, tiene que ser estadísticamente significativo y tiene que tener controles. El concepto de control se lo di en el primer seminario, la primera clase teórica cuando hablamos de método científico. ¿Qué es un control positivo? ¿Qué es un control negativo? ¿Qué es un control interno? Y lo vieron en un tutorial. Conceptualmente, y para ir cerrando, si yo, por ejemplo, quiero producir un fenómeno determinado en cierto número de animales, no puedo trabajar con 3 ratones, tengo que trabajar con un mínimo estadístico de 20. ¿Por qué? Porque después llegan las pruebas estadísticas, el chi cuadrado, el test de student, que nos va a decir si un resultado fue al azar o no fue al azar. Pero hace falta para eso tener una base estadística. Ahora, de nada serviría si yo viera que, por ejemplo, en 20 animales, 15 tuvieron tumores después que le inyecté polioma, si al mismo tiempo no hubiera un grupo igual, o por lo menos 2/3, el número de los animales tratados, pero sin tratar. Y ahí tiene que comparar. El resultado es significativo si yo tengo los animales inoculados con virus sobre 20, 15 con tumor, y los animales inoculados con cultivos celulares sin virus, no tengo ninguno con tumor. Entonces ahí seguro que va a haber diferencia estadística y nos va a permitir decir, bueno, esto no fue por el azar, esto ocurrió por una cuestión real. ¿Qué nos permitió hacer eso? Los controles. En este caso, un control negativo. Hay 2 controles más, el positivo y el control interno, que son controles del método que uno emplea. Recuerden esto que está en rojo al final. Yo soy médico, y no soy médico porque me equivoqué.
Soy médico porque me di cuenta al terminar la escuela secundaria que me gustaba tanto la biología de la enfermedad como el contacto con el ser humano en situaciones de desventaja o de sufrimiento. Y practiqué las dos cosas. Fui practicante de guardia en el Hospital de Pilar, hice clínica médica en el Hospital de Clínicas y después me formé como investigador haciendo patología y el doctorado en microbiología y el postdoctorado en biología molecular en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Digo porque no se está hablando alguien que es un investigador puro que nunca vio a un enfermo. Al contrario, vi las dos cosas. Vi los pacientes y hago experimentos hoy. Y así todo les digo, el 80% de la información que los médicos aplicamos en la práctica cotidiana, lo sepamos o no, viene de la investigación básica o de la investigación clínica. En algunos casos se hace buena investigación clínica. Por ejemplo, decimos, tenemos un paciente con neumonía. Bueno, neumonía. Y tiene una disfunción pulmonar. Está saturando mal. Todo eso viene de la fisiología básica. Neumonía viene de la patología, de las autopsias. ¿Qué es una neumonía? Una consolidación del pulmón. Producida por un neumococo. Viene de la microbiología. Hubo que cultivar el neumococo, hubo que descubrirlo. Hubo que conocer los factores de violencia. En esa frase, tenemos un paciente que tiene una neumonía, estamos diciendo todas cosas que vienen de la ciencia básica. Después viene el arte médico, después viene la capacidad para interrogar, para hacer un adecuado examen físico, la semiología, el criterio clínico, que nadie niega. Y después viene la terapéutica. Vamos a darle claritromicina, qué sé yo, o vamos a darle penicilina. Y eso es farmacología básica. Fueron los químicos los que descubrieron y fabricaron la penicilina o la ampicilina o la claritromicina. Y los microbiólogos los que la emplearon para ver si mataba in vitro bacterias o no. Es decir, todo esto que yo intenté resumir en una clase que no es el centro de la materia, pero que les va a abrir un poco la cabeza en cuanto a qué método se aplica en lo experimental, es para que tengan una visión un poco más amplia y más universitaria que la simplemente profesionalista. Para la profesionalista van a tener toda la unidad hospitalaria. Diagnósticos diferenciales, terapéuticas, profilaxis y demás. Aprovechen ahora que están en el ciclo básico para aprender ciencias básicas, porque los va a marcar para toda la vida. Termino diciendo algo que lo comentaba la vez pasada con una colega que me llamó por teléfono por una consulta. La colega estuvo en mi laboratorio y después en otro laboratorio cuando era ayudante de microbiología, hace muchos años. Hoy es clínica y hace una especialidad, una subespecialidad, que no viene al caso. Y me consultaba algunas cosas que supuestamente yo podía saber, y por la forma de preguntar, me acuerdo que le dije, mira vos cómo se te nota la formación que tuviste en un laboratorio experimental. Por la forma de preguntar, por la forma de plantearlo. Aunque sean mañana médicos asistenciales puros, como va a ser razonablemente el 99% de mis colegas, o sea, ustedes mañana, traten de tener formación básica. A los que les gusta acercarse a un laboratorio experimental, háganlo. A los que no, por lo menos, compenétrense de los métodos que aplicamos en investigación básica. Porque van a ser mejores médicos. Bernard Dusay, nuestro primer premio Nobel en medicina en 1947, decía, a los médicos, así se refería a los médicos, habría que mandarlos al extranjero, los mejores centros de investigación, no por decenas, sino por centenares. Porque si a la vuelta quieren ser investigadores, bien por el país. Y si a la vuelta no quisieran seguir siendo investigadores y quisieran seguir siendo clínicos, van a ser muchos mejores clínicos. Con esto termino esta clase, que espero que les haya permitido abrir un poquito el criterio y conocer un aspecto que en general en la Facultad de Medicina no se aborda. Gracias por la atención dispensada.